Bueno, siendo las 11:10, entonces iniciamos. Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra primera cátedra Red TIT. Esta es una gran inauguración pues, que estuvimos esperando por mucho tiempo. Mi nombre es Daniela Arias, coordinadora de comunicaciones de la Red TTU, y voy a estar moderando la sesión del día de hoy. La cátedra Red TIT es un espacio que hemos pensado para poder reflexionar sobre la educación técnica, tecnológica y universitaria pública alrededor de aspectos que vayan más allá de las cosas operacionales que nos acaecen en la cotidianidad. Es un espacio para poder reflexionar sobre esa educación que hemos recibido, esa educación que damos y esa educación que queremos para la sociedad actual. El conferenciante invitado del día de hoy es Germán Ulises Bula. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de La Salle, es doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es autor del libro Espinosa, Educación para el Cambio, del que estaremos hablando el día de hoy, y también de la novela Ruedas Dentadas y de los libros académicos Alteridad y Pertenencia, Lectura Ecocrítica y La Vorágine. El invitado comentarista del día de hoy es el rector Omar Lenguerque, rector de las UTS y presidente de la Red TTU. Él es ingeniero de sistemas computacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene una maestría en ciencias en control de la automatización de sistemas flexibles de manufactura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y realizó sus estudios de doctorado en ciencias en ingeniería mecánica de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, siendo así, les informamos a todos los asistentes que pueden consignar sus preguntas en el chat, las vamos a recoger y al final vamos a tener una sesión de preguntas tanto para el conferenciante como para el comentarista. Les agradecemos a todos por haberse inscrito, por estar aquí el día de hoy en este espacio de reflexión, y así damos paso al director ejecutivo Felipe Ortiz, que nos va a dar unas palabras introductorias. Muchas gracias, Daniela. Quiero inicialmente expresar un saludo a todos y cada uno de los más de 140 participantes de esta primera cátedra de la Red TIT. Y por supuesto, agradecerles su generosidad de atender esta invitación formulada por la Red TTU. Para inaugurar la cátedra Red TIT, hemos invitado hoy al profesor Germán Bula, con quien me une mucho tiempo atrás unos lazos muy firmes de amistad. Como quiera que es hijo del exministro de Educación Nacional, Germán Bula Escobar, quien a su vez es miembro del Consejo Asesor de la Red TTU. También a nuestro invitado como comentarista de esta primera cátedra, al presidente del Consejo Directivo de Rectores de la Red TTU, el rector Omar Lenguerque. Y por supuesto a todos los que han contribuido a organizar y a hacer realidad esta cátedra de la Red TIT. No puedo dejar de mencionar la expresión de los sentimientos de solidaridad que la Red TTU ofrece a las comunidades académicas de las instituciones de educación superior que por estos días en donde el país, digamos, sufre una gran conmoción, han sido testigos del sacrificio de la vida de varios jóvenes estudiantes
que han participado en las movilizaciones estudiantiles y populares en los campos y ciudades del país. Para ellos, nuestro más sentido pésame y dolor por esas pérdidas. Pero hemos querido precisamente, en medio de la turbulencia que esta situación ha generado en el país por varias semanas ya, esta situación no nos ha impedido continuar adelante con nuestros propósitos institucionales y más bien nos ha dado una fuerza inusitada para irrumpir en medio de la turbulencia que genera por casi siempre caos, confusión. Esta cátedra irrumpe entonces promoviendo el uso de herramientas y palancas significativas de desarrollo como son la ciencia y la educación. Digo palancas que deben remover los cimientos de esa vieja cultura al atraso que padece nuestro país y permita, ¿verdad? Permita ambientar las condiciones para que nuestra sociedad se dirija de forma definitiva, cierta y segura hacia caminos en donde obtenga la paz, bienestar, la convivencia dentro de la diversidad y hacer más sostenible nuestra existencia. En ese sentido, la cátedra RETEITE abre este camino con un llamado esperanzador para hacer que definitivamente, como lo señala el libro de nuestro invitado especial de hoy, que es el título, además de su conferencia, permita que la educación facilite el cambio que la sociedad reclama, no necesariamente para continuar reproduciendo lo que ya definitivamente está mal hecho, no contribuye a ese estado de bienestar que todos deseamos, y sí, en cambio, tomado de la mano de la ciencia y la educación, facilitar este avance significativo en nuestra sociedad. Y para ello la cátedra se inspiró fundamentalmente en el quehacer diario de nuestras instituciones de educación superior y de forma muy particular en un muy exitoso congreso internacional llevado a cabo hace algunos meses por el Instituto Técnico Agrícola de Buga, el ITAC, alrededor de la formación y la mentalidad técnica. De tal forma que de esta manera damos inauguración a la cátedra RETEITE, con mis agradecimientos también muy significativos a los rectores que hacen parte del consejo directivo de la red, quienes apoyaron de forma unánime y entusiasta irrumpir en un escenario como el nuestro hoy, con una cátedra que ilumine y permita germinar procesos de entendimiento y cooperación que hagan factible el cumplimiento de nuestros sueños como seres humanos y como sociedad. De tal forma que a los rectores, vicerrectores, decanos, docentes, estudiantes, investigadores, estudiosos de los temas de ciencia y educación hoy presentes, les reitero mis agradecimientos y los invito entonces a compartir la conferencia
para la cual ha sido invitado el profesor Germán Bula. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la invitación, por la introducción. Realmente agradezco mucho esta oportunidad y este espacio. Muchas gracias a la red por también acoger la iniciativa, al doctor Omar Lenguerque por hacer, digamos, las veces de coponente y también su escucha, digamos, su hospitalidad en esta ocasión. Voy a compartir una presentación sobre este tema de educación para el cambio. Un segundo, aquí ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Aquí en el título incluyo la idea de crisis multisistémica. Hoy en día no diera la sensación de que no es que hay una que otra cosa que anda mal, y en general hay una línea de base que es aceptable. Por el contrario, asistimos a una crisis multisistémica. ¿Qué hacemos los educadores allí? Primero, sobre ese tema de crisis multisistémica, quizás algunos de ustedes son familiares con la distinción entre bug y feature en programación. Una cosa es un error en el código que produce algún daño. Otra, un rasgo del programa funcionando bien que de pronto no deseamos. La tesis es que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy no son problema de errores puntuales, de hacer que se solucionarían haciendo lo mismo que estamos haciendo, pero mejor, sino que son problemas de diseño del sistema que se solucionan con cambios, digamos, más radicales. El padrino de mi esposa, hace muchos años, viajó al Chocó y después de regresar del Chocó estaba amarillo. Básicamente lo diagnosticaron mal y pensaron que tenía fiebre amarilla y lo que tenía era hepatitis. Y bueno, digamos, falleció el padrino de mi esposa. El punto es este, lo estaban tratando para fiebre amarilla cuando tenía hepatitis. Hacer las cosas mejor no hubiera ayudado. Ser más eficientes en el tratamiento de la fiebre amarilla no hubiese ayudado. Entonces, ese es el tipo de error, digamos, de segundo orden, que sugiero está pasando con nuestra civilización. Como dice Schumacher, el economista, los problemas que enfrenta nuestra civilización no son un resultado de sus fracasos, sino de sus éxitos. En un libro que se llama La trama de la vida, de Fritjof Capra, también aparece esta idea de crisis multisistémica y, digamos, cómo eso implica rechazar la idea, por consoladora falsamente que pueda ser, de que basta con arreglos locales. Concretamente en Colombia, vivimos un conflicto que también tiene que ver con lo generacional. La imagen es de Baal o Moloch en el Antiguo Testamento, a quien los adultos le sacrifican sus hijos para ser quemados.
La pregunta, eso la quiero poner como pregunta, es ¿a qué ídolos estamos sacrificando la juventud? ¿Sí? ¿A qué ídolos adoramos que estamos dispuestos a sacrificar la juventud a ellos? ¿Qué hace el educador en la crisis multisistémica? Frente a una crisis multisistémica. Hay unas ideas sobre educación que yo quisiera revisar, poner en tela de juicio. Son ciertas, pero no son toda la verdad. Normalmente se ve la educación como una fuerza estabilizadora de la sociedad, como la educación como supliendo la demanda en el mercado laboral, la demanda de profesionales preparados, y como dando continuidad a nuestra sociedad, reproduciendo nuestra sociedad. Frente a eso, yo quisiera proponer que la educación en tiempos de crisis multisistémica debe tener un rol adicional y diferente, que es el de, digamos, empoderar la transformación de la sociedad. Entonces, frente a estas ideas de estabilización, de continuidad, quisiera presentar un poema, unos fragmentos de un poema de Jalil Gibran. El poema no es que sea mucho más largo, es muy bello. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no se detiene en el ayer. Entonces la idea es frente a las nuevas generaciones, más bien empoderarlas en sus propios desarrollos. La imagen que pongo es de el Jesús islámico. Digamos, Jesús es objeto de devoción en el Islam también, pero digamos, hay unas diferencias. Jesús es Isa bin Maria, Jesús hijo de María, y lo pongo por lo siguiente: el primer milagro del Jesús islámico es que nace hablando. Esta mujer que no se ha casado o solo recientemente tiene un hijo y hay dudas sobre su honor y está diciendo que fue por el Espíritu Santo. Y el Jesús recién nacido en el Islam habla y da fe de la honorabilidad de María. Pero lo que me gusta de la idea es que el niño chiquito tiene voz, el niño chiquito puede hablar. ¿Qué hace la educación? ¿Cuál es el rol de la educación? Para pensar este problema, acudo al modelo de sistema viable de Stafford Beer, que habla de los 5 subsistemas que debe tener un sistema capaz de permanecer en el tiempo. Primero son los componentes autopoieticos de un sistema, lo que reproduce el sistema. Digamos, en una sociedad, el sector agrícola ayuda a la continuidad del sistema a través de reproducir, porque pues, si no comemos, no seguimos. En una economía, los diferentes negocios son autopoiéticos. El sistema 2 son los recursos de apoyo comunes a varios subsistemas. Por ejemplo, las carreteras, ¿no es cierto? Son utilizadas por diferentes subsistemas del sistema. El sistema 3 es la administración del aquí y ahora del sistema, de esa autoproducción, de esa coordinación de los diferentes subsistemas. El sistema 4 es, digamos, por ejemplo, en un individuo, mirar otras opciones, educación continuada, explorar nuevas posibilidades en un entorno que está cambiando. Y el sistema 5 cierra el sistema viable en términos de que el sistema sabe quién es, para dónde va. En la medida en que las universidades, las instituciones técnicas de educación superior son negocios que también lo son parte del sistema 1. En la medida en que proporcionan profesionales al mercado laboral, son parte
también del sistema 2, en la medida en que participan de la vida pública, digamos, pueden ser parte del sistema 3 y del sistema 5, ya veremos cómo. La investigación básica es parte del sistema 4, la investigación. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos reaccionar a lo que está pasando? A lo que quiero llegar con esto es que es importante que las instituciones educativas participen del sistema 5 de la sociedad. Voy a ampliar un poquito de qué se trata. El sistema 5 es quiénes somos y quiénes queremos ser. Es cuando un sistema se pregunta quiénes somos, quiénes queremos ser. Digamos, el sistema 3 puede ser el gerente de una franquicia. El sistema 5 sería el director ejecutivo de una franquicia que dice, bueno, ¿cuál es la identidad de esta franquicia? ¿Cuáles son los valores? Ese sistema 5 debe ser un sistema en el que participe toda la población o en el que toda la población pueda participar. Porque o si no, una parte de la población se va a sentir enajenada, se va a sentir que no se gobierna para ellos, que lo que ellos tienen para decir, que las prioridades de ellos no entran en la autodescripción del sistema, que es lo que hace el sistema 5, y por lo tanto el sistema empieza a quebrarse. Un sistema se empieza a volver dos, empieza a haber escisión, empieza a haber tensiones en el sistema. El sistema 5 tiene que ser participativo. Por esa razón, la educación superior tiene que empoderar la participación amplia de la sociedad en el sistema 5. Y tiene que empoderar también la parte del sistema viable que tiene que ver con el cambio. ¿Listo? Un sistema viable, para poder permanecer en el tiempo, tiene que ser capaz de cambiar. El entorno es cambiante. Si el sistema no cambia con el entorno, se muere. Voy a poner un ejemplo de Stafford Beer, el cibernético. Si solo nos enfocamos en el sistema 3, en la eficiencia, no nos damos cuenta de que el entorno está cambiando. Y podemos, por ejemplo, ser la última compañía en fabricar beepers. ¿Cierto? Podemos ser muy eficientes, hacernos beepers muy buenos, pero como compañía nos morimos porque es que el entorno ha cambiado. Entonces, todo sistema necesita un sistema 4. Estar mirando el entorno, estar mirando qué está pasando, qué cambios hay, qué retos y oportunidades, y estarse adaptando. En tiempos de crisis, el sistema 4 es crucial. Tiempos de crisis, ¿qué quiere decir? Que hay cambios y que en este momento no estamos adaptados a los cambios. Entonces, la educación, a través de la investigación, a través de un cierto tipo de educación que voy a presentar, tiene que preparar a la sociedad para... qué pena, hay un micrófono abierto, le ruego por favor. Tiene que empoderar la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación de la sociedad. Esto entra en tensión con las funciones, digamos, conservadoras de la educación, de reproducir una sociedad. Ahora, como estaba diciendo el doctor Lenguer, que hay antes de comenzar la charla, hay una idea muy influyente en los discursos pedagógicos sobre el papel de la educación, y es el concepto de Bildung, que viene, digamos, del romanticismo alemán. Bildung quiere decir formación, y que se expone, por ejemplo, muy bien en este texto Paideia de Werner Jäger. La idea es esta. Jäger lo coge desde los griegos antiguos.
nos hacemos una idea del tipo de ser humano que queremos formar, un modelo. Y después, como el alfarero que le da forma a la greda, cogemos a los alumnos y les damos esa forma que deseamos. Este libro de Jäger es hermoso y digamos que muestra una imagen muy bonita de la Grecia antigua. Los griegos reflexionando qué es el hombre, qué es lo bueno y cómo la idea de hombre bueno, de ser humano bueno, la podemos reflejar a través de la educación. ¿Cómo cogemos a los jóvenes y los convertimos en la clase de jóvenes que queremos que sean de acuerdo con un modelo? Y que Paideia sea un libro tan famoso en educación tiene todo el sentido del mundo, porque de hecho presenta una idea de educación muy atractiva y muy valiosa, excepto para tiempos de crisis. Hoy en día, si bien no tenemos el ideal griego de educación, tenemos teniendo esta idea de formar a los jóvenes según un modelo. Tenemos una idea de cómo queremos que sean, que nosotros pensamos que es como deben ser, y los moldeamos a esa idea. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal que nuestra ideal de ser humano que estamos implantándole a los jóvenes esté equivocada, básicamente? ¿Qué tal que al educar reproductivamente, a través de la educación moldear y repetir un ideal de sociedad, estemos perpetuando un fracaso? Hoy en día, la educación es, si bien no sigue la idea griega de formación de Bildung, es antropoplástica. ¿Qué quiere decir? Estamos formando seres humanos según un modelo del emprendimiento. El énfasis en el famoso STEM, ¿cierto? La gente lo que tiene que saber es matemáticas, lo que tiene que saber es ingeniería. Obviamente que esos son materias súper importantes, pero no son las únicas, ¿sí? El famoso psicólogo Abraham Maslow tiene esta frase que es muy buena. Quien solo tiene un martillo ve cada problema como un clavo. Una sociedad que solo se forma en productividad, todos los problemas los va a ver en términos de productividad y de eficiencia, y de pronto el problema pide otro tipo de solución. Me va a permitir un chistecito para ilustrar esto de Maslow, del martillo y que cada problema es un clavo. Unos ingenieros están en un carro y el carro se vara. El ingeniero mecánico empieza a decir es un problema con la transmisión en la caja de cambios. Tenemos que abrir y arreglar la transmisión de la caja de cambios y con eso se arregla el carro. El ingeniero eléctrico dice, no, eso es problema de la batería y de las bujías, obviamente. Tenemos es que revisar la batería. Y el ingeniero de sistemas dice, no, el problema es facilísimo. Para que se arregle el carro, tenemos que salirnos del carro y volver a entrar. Es solamente para ilustrar cómo cada quien, según su formación, ve el problema de determinada manera. Es un problema, por ejemplo, en estados militaristas. Si la única herramienta que tiene un estado es la bomba de gas y el bolillo, todos los problemas los va a ver en términos de bomba de gas y de bolillo. Les voy a pedir una disculpa, de acuerdo con la ley de Murphy, de que todo lo malo, o sea, toda la que puede salir mal va a salir mal. Han empezado a dar concierto aquí al lado de mi casa, me voy a cambiar de lugar pues para continuar de forma más cómoda. Un segundito, qué pena.
Bueno, mis disculpas de nuevo, aquí creo que hay menos ruido. Entonces, digamos que si enfatizamos solo un tipo de educación, nos volvemos sociedades cíclope, que solo ven los problemas de una sola manera, y esto puede llevar a errores. ¿Cuánto costó Brexit? ¿Sí? La gente dice las humanidades, el pensamiento crítico, no son rentables, deberíamos educar en temas más productivos. Pero si no se educa en pensamiento crítico, en temas sociales, las sociedades cometen graves errores que pueden ser muy costosos, como Brexit en Gran Bretaña. Esta antropoplástica la acompaña, digamos, la idea del estado evaluador del que habla Guy Neave. Las instituciones son permanentemente evaluadas, ranqueadas, según un modelo determinado. Y al imponer una evaluación según un modelo determinado, se impulsa la homogeneidad de las instituciones, hace que todas las instituciones se parezcan entre sí. Hay un monocultivo. A principios del siglo XX en Irlanda solo se cultivaba, pues casi que el único cultivo era la papa. Y entonces hubo un hongo en la papa, el tizón tardío, y causó que se muriera un montón finales del siglo XIX, que un montón de personas en Irlanda se murieran de hambre, porque le apostamos solamente a una cosa. Este tema de la evaluación, a su vez, se conecta con cómo medimos el éxito. En las pruebas estandarizadas, el éxito se mide de la siguiente manera. ¿Qué tan similar es el producto final con el modelo que tenemos? Cojamos las pruebas Saber Pro. El buen estudiante que mide Saber Pro es el que sabe esto, esto, esto y esto. ¿Qué tanto el estudiante real que se gradúa se parece a ese modelo? ¿Cuál es el problema con este tipo de educación? Es educación para la reproducción, para la homogeneidad. La idea es conceptualizar una educación para el cambio. Si la crisis es producto del buen funcionamiento del sistema, educar para reproducirlo es suicidio. El problema del Titanic no era la eficiencia de su motor, ¿no es cierto? Entonces, para pensar conceptos de formación diferentes, debemos acudir a la filosofía. La filosofía de Spinoza es una alternativa interesante en ese sentido por lo siguiente. Spinoza dice así: el poder de obrar de un cuerpo coincide con su capacidad de ser afectado de muchas maneras. Es decir, ¿cómo medimos el poder de una institución o de un individuo? ¿De qué cantidad de formas diferentes puede ser siendo el mismo? ¿Sí? Mi hermano es músico. Yo he notado, digamos, dos clases de músicos. Están los músicos que solo tocan un instrumento, un tipo de música, y están los músicos que son capaces de tocar muchos instrumentos, muchas clases de música. En resumen, a los músicos que son diversos, les salen más toques. Pueden cooperar en diferentes ámbitos con diferentes personas. Spinoza en esto entonces se distancia de esta idea, digamos, de especialización a la que le damos tanto peso hoy en día. Otro pensador que critica la especialización es, por ejemplo, Bersón. La repetición en el trabajo manual produce destreza, por supuesto. Estar haciendo la misma operación muchas veces. Ahorita con el encierro estoy aprendiendo a tejer. Claro, es repetición y la repetición da destreza. Pero en lo que tiene que ver con el intelecto, la repetición, la concentración en muy pocas tareas más bien embrutece que vuelve más inteligente. Spinoza se opone también a la idea platónica de esencias universales. Digamos, está Juan, Pablo, Laura, Catalina, Esteban, y en Platón todos caben bajo una idea universal de hombre.
del que cada uno es una instancia, digamos una copia. En Spinoza las esencias son universales. Entonces, da una idea diferente de educación, donde una educación, digamos, platónica en ese sentido, diría, ¿cómo hacemos que el individuo concreto Juan se parezca más al ideal de hombre? En una idea espinosista, la pregunta sería, ¿cómo hacer que Juan se parezca más a Juan? ¿Cómo hacer que su esencia individual se exprese de forma más plena y mejor? Entonces, hay unas ideas en Spinoza para un concepto alternativo de formación. Hay un concepto central en Spinoza, que es el de conatus. Para Spinoza, una persona es el esfuerzo por perseverar en su ser. ¿Cómo hacemos que una persona es un proceso? ¿Cómo hacemos que un proceso se perpetúe en el tiempo? Si ese proceso se produce a sí mismo. Digamos, A produce B, produce C, produce D, que produce A, que produce B, que produce C, que produce D. Entonces, cada ser es un esfuerzo por ser sí mismo. ¿Sí? Entonces, no somos seres que deseamos, somos de ser. Hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma, como dice Jalil Gibran. Es decir, lo que estamos siendo siempre es esfuerzo por ser, esfuerzo por afirmarnos a nosotros mismos. Ese esfuerzo implica una tensión entre un impulso por repetirnos cada vez y un entorno cambiante que obliga o invita al cambio. Yo quiero afirmarme a mí mismo en la existencia, seguir siendo quien soy. Pero el entorno está cambiando y ese seguir siendo quien soy implica que me transforme. Fíjense, digamos, hay un viento fuerte, las plantas de corteza rígida se quiebran por el viento. En cambio, los sauces, los juncos, que pueden doblarse con el viento, pueden adaptarse, sobreviven. Son sí mismos, permanecen en el ser justamente a través de cambiar. Entonces, el conatus no es tan sencillo como una mera autorrepetición. Imaginémonos un zorro que caza liebres. Y en un determinado año hay una enfermedad entre las liebres y las liebres están muy escasas. ¿Qué tiene que hacer el zorro? Buscar otra manera de comer. Buscar otra manera de ser sí mismo. Digamos, aprender a cazar ranas cerca del estanque. Esto es lo que se llama cognición en Spinoza. Modificación en la estructura de un cuerpo para acoplarse a un ambiente modificado. Entonces, para que A produzca A, ya no puedo pasar por B, C, D, entonces paso por B', C', D', o por B', C', etc. Entonces, además del conatus horizontal, de la autorrepetición, que es importante, queremos seguir existiendo, hay un conatus vertical, un buscar nuevas maneras de afirmarme en el ser. Y eso en Spinoza es en esencia la cognición. Entonces, digamos, existir en un mundo cambiante requiere de nosotros una disposición a cambiar permanentemente. A mí todavía, a mis 40 años, me confunden con un estudiante en las clases de pregrado. Por mi voz, por mi aspecto. Algunas me preguntaron, bueno, ¿y eso? ¿Y usted por qué es tan joven, digamos? Y yo siento, digamos, no joven de rostro y eso, pero como de espíritu, que tiene que ver con saber morir. Es decir, con estar dispuesto a cambiar, a abandonar viejas creencias, viejas actitudes. Lo digo así, la inteligencia tiene un aspecto actitudinal, la disposición a ser transformado por lo otro, la disposición a morir. Y creo que la vida es más rica si uno cada tanto
cada 10 años, cada 7 años, 20 años, uno muere y se vuelve otro. Y yo creo que, por ejemplo, personalmente he tenido vidas anteriores en ese sentido, me he dejado transformar de diferentes maneras. Esta es la idea de la pasividad, que si bien se encuentra en Spinoza, se encuentra más clara en un filósofo español contemporáneo que se llama Daniel Innerarity. Tiene un libro que se llama La ética de la hospitalidad. La pasividad es esa disposición a ser afectado. La imagen es de Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Saulo es un judío ortodoxo que justamente quiere conservar el judaísmo tal cual siempre ha sido y se dedica a perseguir cristianos. Y en el camino de Damasco es interpelado, tiene un desmayo, una enfermedad, y una voz le pregunta a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso muere y se convierte en Pablo de Tarso, San Pablo, digamos, del Evangelio. Que según por lo menos San Pablo es un cambio muy positivo, pero implica esa disposición a morir. Todo lo que nos interpela como otro se aparece como monstruoso, a menos que nos dejemos interpelar. Esa diferencia, eso otro que nos invita a ser de otra manera, necesariamente va a aparecer inicialmente como monstruoso, como feo, como inadecuado, porque justamente es algo diferente a lo que somos. Pero si nos dejamos interpelar, de pronto hay una oportunidad de crecimiento allí. Ahora, en todo esto yo estoy abogando por la diversidad, por el cambio, por la transformación, y esto entra en tensión con otra variable que es importante socialmente, que es la variable de la cohesión. ¿Cómo tenemos una sociedad cohesionada? ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguimos una sociedad cohesionada que no se deshaga en diversidad, en divergencia? Entonces, este es un tema que hay que analizar. Diversidad y cohesión son variables en tensión, pero no contradictorias. No hace falta eliminar la disidencia para producir cohesión. Es posible, digamos, yo puedo producir cohesión a través de la eliminación de la diferencia. ¿Cómo es cohesionado un batallón militar? Porque todos marchan según la misma trompeta. Y ahí ciertamente se produce una gran cohesión. Pero una banda de jazz es cohesionada también. No eliminando la diversidad, sino a través de la diversidad. En una sociedad con miembros internamente diversos, es posible crear una densa red de relaciones de simbiosis globalmente cohesionada. Si yo soy capaz de ser de muchas maneras, yo puedo cooperar con muchos tipos de personas diferentes. Y ellos a su vez son internos, son internamente diversos, pueden cooperar con muchos tipos de personas y se va creando una red de cooperación donde hay muchas relaciones de ganar-ganar, muchas relaciones de simbiosis y hay una cohesión global sin eliminar la diversidad. La escisión social, por ejemplo, la que estamos viviendo, no es resultado de productos culturales divisivos. Los memes no causaron este estallido social. Más bien, estos acompañan una sociedad en la que el medrar de unos representa el menguar de otros. En una sociedad de ganar-ganar, si tú ganas, yo gano también, hay cohesión porque todos estamos interesados en el bienestar de todos. En cambio, en una sociedad donde el bienestar de unos implica el malestar de otros, esa sociedad se va a escindir. Y como les digo, no tiene que ver con campañas políticas, esas vienen después. Cuando la sociedad ya está escindida, vienen los productos culturales divisivos, pero no son la causa de la división social. Entonces, ¿cómo salir adelante? ¿Cómo educar para la diversidad y producir una sociedad que tenga cohesión y diversidad? Hay que revisar el tema de la evaluación.
Es necesario flexibilizar la evaluación a todo nivel de observación para permitir la emergencia de nuevas maneras de ser y conocer. Entonces, lo que he venido diciendo es la evaluación estandarizada estandariza. Hay un principio ahí. Ese principio es este. Uno obtiene lo que mide. Voy a contarles una pequeña fábula para ilustrar eso. Imagínense que unos arqueólogos en cierto lugar del Magreb, del desierto del norte de África, encuentran unos pergaminos, fragmentos de pergaminos muy valiosos, están en diferentes partes del lugar. Y estos arqueólogos dicen, pues démosle $20 a los beduinos del lugar por cada fragmento que nos traigan, por cada fragmento de pergamino que nos traigan. Un pergamino, se encuentra un fragmento de pergamino, uno de estos beduinos se encuentra un fragmento de pergamino, ¿qué va a hacer? Como dicen los paisas, ni bobo que fuera. Aquí tiene $20, aquí tiene 40. Uno obtiene lo que mide. Entonces, si uno produce una sola prueba, una sola medición para todo el mundo, una sola medición para todos los estudiantes, una sola medición de acreditación para todas las instituciones, uno va a tender a homogenizar a estudiantes, a instituciones, a profesores. Eso digo, en todo nivel de observación, el nivel de los alumnos, de los profesores, de las instituciones, todo se va a homogenizar. Y no va a dejar campo para lo nuevo, para lo diferente, para el cambio, para esa palabra nueva que viene desde la juventud, según lo que he venido diciendo. La evaluación estandarizada solo mide lo que espera medir. Nuevos tipos de excelencia, nuevas maneras de hacer las cosas quedan por fuera del modelo estandarizado de medición y por lo tanto quedan desestimulados. Además, un énfasis excesivo en la medición cuantitativa produce fenómenos de metrocosmética. Esto está explorado en este libro que se llama Cuántas o de los burócratas alegres, que tengo que regalarle en gratitud a algunos de los que me han invitado aquí. ¿Qué es metrocosmética? Satisfacer el indicador sin satisfacer el asunto. En educación se ve, por ejemplo, en aquellos colegios que, sacrificando la educación global de los estudiantes, los preparan exclusivamente para que les vaya bien en el saber pro. Eso es cosmético, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en vivienda social, se construyen muchas viviendas sociales, pero de mala calidad, el problema de la vivienda se está resolviendo de forma cosmética. Yo puedo decir, he construido tantas y tantas viviendas de interés social, pero ¿de qué calidad? ¿Sí las va a poder usar la gente? Entonces, esa satisfacción cosmética de los indicadores es otro problema que tiene la evaluación estandarizada, del que podríamos hablar. Estamos hablando de cómo cambiar. Lo primero, hay que revisar el tema de la evaluación. Lo segundo, es necesario cultivar el tipo de habilidades cognitivas que permiten el cambio. Uno de estos es la metaobservación. ¿Cómo cambio mi manera de ser? Examinando mi manera de ser. ¿Cómo cambio mi manera de conocer? Examinando mi manera de conocer. Haciendo de mi propia cognición objeto de cognición. Voy a dar dos ejemplos. El primero es muy sencillo, es un ejercicio. Yo les voy a dar una instrucción y ustedes la van a cumplir. Cuando escuchen la instrucción, ustedes la cumplen, ¿listo? La instrucción es esta. No piensen en un elefante. Ahora, les apuesto que nadie cumplió la instrucción que les di. ¿Cierto? No la pudieron cumplir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si yo le pido a usted que no piense en un elefante, usted no puede cumplir esa instrucción? Por cómo funciona el lenguaje, por lo que implica entender la instrucción. Pero entonces, ahí ya estamos mirando nuestra propia mente, estamos haciendo metaobservación.
¿sí? El segundo ejemplo de metaobservación es más bonito. Viene de la tradición del sufismo, otra vez el Islam. Por una parte de Arabia, por un pueblo de Arabia, pasa una caravana de la India. Y en esa caravana hay elefantes. Y hay un grupo de ciegos que le piden a la caravana que les dejen palpar el elefante para saber lo que es un elefante. Nunca lo han visto. Y los de la caravana dicen, listo, palpen el elefante. Y los ciegos lo tocan. Y después de que se va la caravana, los ciegos se meten en una gran discusión. Porque hay unos que dicen que un elefante es como un pedazo de cuerda. Hay otros que dicen que un elefante es como el tronco de un árbol. Hay unos elefantes que dicen hay unos ciegos que dicen que el elefante es como una bola muy hinchada. Otros que dicen que es como una espada. Otros que dicen que es como una especie de serpiente muy gruesa y no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno de los ciegos tocó una parte diferente del elefante. Y se convencen de que esa parte que tocaron es el todo. Absolutizan su visión parcial. Darse cuenta de que la discusión se debe a que cada quien tuvo una visión parcial, bueno, un tacto parcial, requiere metaobservación, salirme de mi manera de conocer y examinarla. Esa habilidad de metaobservación o metacognición, como también se le conoce, es absolutamente crucial para formar para el cambio. Mediante la formación, ¿cómo producir cohesión social? Que es una cosa que nos hace falta. Mediante la formación, la investigación y la actividad de extensión, las instituciones técnicas, qué pena, ahí hay un error que pensé que había corregido, pero bueno, las instituciones técnicas pueden fortalecer las sociedades, sirviendo de conector entre diferentes segmentos de la sociedad. Esto implica, uno, una disposición a aprender por parte de las instituciones de educación superior, no solo de enseñar, sino de aprender. Una disposición a conectarse con el entorno, aprender del entorno también, por ejemplo, aprender de los saberes locales del entorno. Y una disposición como de Celestina para ceder protagonismo a otros actores. Las instituciones de educación superior deben producir estos ganar-ganar entre diferentes actores de la sociedad, por ejemplo, en el sector productivo, y después también retirarse, ceder el protagonismo, cuando ya se han creado estas nuevas redes de cooperación. Dar campo a la autoorganización. Antes de iniciar la charla, hablando con el doctor Lenguerque, yo le estaba comentando cómo pues llevando 17 años que llevo en la Universidad de La Salle, yo me siento lasallista y tengo un amor por esa institución. No obstante, tengo una crítica a una cosa que pasó con la institución justo en estos días, que es que a raíz de cierta ansiedad por todo lo que ha pasado recientemente, el estallido social, la pandemia, nos han puesto a hacer un montón de planes a mediano plazo y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer en 5 años? ¿Qué vamos a hacer en 10 años? Y a mí me hace mucha gracia porque si algo nos han enseñado este año y el año pasado, es que no tiene mucho sentido planear a largo plazo. Como dice un dicho budista, ¿quieres hacer reír a los dioses? Cuéntales tus planes. Si uno le hubiera contado a alguien en febrero de 2020 sus planes a un dios, el dios se hubiera muerto de la risa. Entonces, ¿qué pasa? Queremos ser juiciosos, queremos ser administradores juiciosos, rectores que planifican muy bien. Y entonces hacemos planes detallados, incluso sabiendo en la parte de atrás de la cabeza que esos planes no van a salir, porque el entorno está cambiando. Porque es que tendemos a ver un falso dilema. O somos chambones y no planificamos, o planificamos detalladamente, mes a mes, año a año.
Hay una tercera alternativa, que es la planificación para la autoorganización. ¿Listo? Esta imagen que ven es de un experimento de Sugata Mitra en la India, en la década de los 90. Los niños tenían que aprender computadores, pero era un pueblo en la India muy pobre. ¿Cómo hacemos para enseñarles computación a los niños? Lo único que hizo Mitra fue, a la altura de los niños, una especie de cajero automático, un hoyo en la pared, en el cual pueden acceder al computador. Y hay unas cámaras para monitorear qué hacen los niños con el computador. Y vamos viendo que hay unos fenómenos de autoorganización. Los niños empiezan a enseñarse los unos a los otros a usar el computador. No hace falta maestro, no hace falta dirección, no hace falta plan de 5 años. Los niños entre sí empiezan a aprender, como decimos en Colombia, cacharreando. Y ahí tenemos un ejemplo de planeación para la autoorganización. Planeación que no es detallada al punto, al detalle, pero que desata procesos de autoorganización. Crucialmente, estos niños no están divididos por cohortes de edad, y eso permite, esa diversidad es parte de lo que permite la autoorganización. Los niños más grandes empiezan a volverse espontáneamente maestros de los más jóvenes. Esto es otro tema que pueden hacer las instituciones de educación superior. Empezar a pensar a planear para la autoorganización, para darle lugar a lo nuevo. ¿Cómo estar a la altura del presente? Si algo nos enseña la crisis es que no damos la talla. Hay que pensar cómo dar la talla. Es decir, esta crisis multisistémica nos enseña muy sencillamente que como estamos haciendo las cosas no es como es. Luego toca pensar cómo hacerlas de forma diferente. En tiempos inciertos cobra más relevancia el pensamiento deontológico frente al estratégico. Como no podemos calcular, pensar en el futuro va a pasar esto y esto, hay que basarse más bien en principios. Sembrar semillas. ¿Sí? Sembrar semillas buenas esperando que algo crezca después de la tormenta. Hay un relato de Edgar Allan Poe que se llama El descenso al Maelstrom. El Maelstrom es unos remolinos muy fuertes que se hacen en el mar en las costas de Noruega. Dos hermanos se van a pescar muy cerca del Maelstrom porque ahí hay muchos pescados y toman ese riesgo. Y el Maelstrom se puede absorber hasta un barco entero, un barco grande entero. Y tienen mala suerte, calculan mal el tiempo y este remolino los empieza a absorber y están dando vueltas en el remolino y se está tragando todo el mar el remolino. Hay muchos fragmentos, hay animales ahí atrapados, fragmentos de madera, etc. Y básicamente van a morir. Y hay obviamente mucho ruido. Uno de los hermanos empieza a observar lo que está pasando en el remolino. Se dice, ay, yo estoy viendo que una notica, el remolino va a durar un tiempo y después se va a calmar, así es como funciona. Hoy en día uno puede ir a Noruega y verlo. Empieza a observar los objetos que hay en el remolino y se da cuenta que hay unos que caen más rápido que otros. Concretamente, los objetos que están orientados, digamos, verticalmente, tienden a caer, los que tienen forma irregular tienden a caer, pero en cambio los que tienen forma cilíndrica, como que duran mucho tiempo en el remolino sin caer. En ese momento, él y el hermano están agarradísimos del barco en el que estaban aferrados al barco. Y él le hace señas al hermano de que mire los barriles y cómo los barriles no caen al fondo del remolino, no se hunden. El hermano está muerto de miedo y está aferrado a su barco, el barco que le ha servido todo el tiempo, y le dice, no, 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 no. Y el hermano, con dolor en el alma, dice, bueno, lo siento, yo sí tengo que sobrevivir. Se agarra un barril y durante la duración del remolino, no se hunde porque está aferrado a un barril, mientras el hermano sí muere. ¿Qué ilustra esto? Lo que ha servido todo el tiempo para sobrevivir en el mar, que es estar en el barco, ya no está sirviendo. Por miedo nos agarramos a lo que nos ha servido todo el tiempo, el barco.
pero hay que entender la nueva situación, observar qué se hunde y qué no, y cambiar. ¿Listo? Es importante en tiempos de crisis tener fe, tener optimismo. No digamos de que todo se va a arreglar mágicamente, o sea, hay que sembrar semillas y hay que entender que de pronto la tierra prometida, lo nuevo que viene, como Moisés, la tierra prometida no es para nosotros, es para otros. De pronto nosotros la alcanzamos a ver, ¿sí? Pero de pronto no es para otros porque no es la tierra prometida que nosotros nos imaginamos. No va a corresponder a nuestras viejas ideas, a nuestras preconcepciones, sino que justamente para salir de la crisis hay un nuevo, o sea, hay un tipo de tierra prometida de bueno que es completamente nuevo y que quizás apenas vamos a alcanzar a avisorar. Es decir, de pronto nosotros los viejos, que ya tenemos canas, nos toca, el papel nuestro es más darle campo a los jóvenes y ayudarles a que eso nuevo que están tratando de producir se produzca. Con esto les agradezco, esta es mi presentación, obviamente estoy completamente disponible para preguntas y les agradezco muchísimo su atención. Después les compartiré también mi correo electrónico y estoy completamente disponible para todo tipo de preguntas o lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Germán, por esta importante conferencia que nos dejó muchas reflexiones, muchas preguntas y muchas ideas nuevas sobre la educación en la que estamos pensando y que estamos construyendo la actualidad. Ahora damos paso al rector y presidente de la red TTU, Omar Lenguerque, para sus comentarios. Recuerden, asistentes, que pueden dejar sus preguntas tanto para el conferencista como para el comentarista en el chat. Adelante, rector. Muchas gracias, Daniela, y con buenas tardes para todos. A usted agradecerle, profesor Germán, por esa disertación, darnos a conocer, por supuesto, un resumen. Sé que pudiese usted llevarnos mucho más tiempo en podernos contarlo de esa maravillosa obra que usted hizo y que por supuesto es una oportunidad bastante importante para nosotros. También aprovecho la oportunidad para saludar al profesor Víctor Manuel Gómez, quien también hace presencia, la persona que esperamos durante las próximas semanas también nos acompañe en esta cátedra UTS, cátedra Red TTU, y por supuesto saludar por ahí vi también al profesor Aguirre, quien hace parte del CESU. Yo, para ser muy breve, porque sé que muchos de los asistentes tendrán otras preguntas, inquietudes, quise desarrollar algo de su libro y lo estábamos conversando, profesor Germán, un libro que fue publicado por usted en el 2017, el cual pues está organizado. Tuve la oportunidad pues de que el doctor Felipe le conté la historia de cómo llegó a mis manos este libro, esta disertación, que es parte en lo que yo alcancé a percibir sobre una investigación que usted vino desarrollando, y es evidente por las referencias bibliográficas y, como usted bien lo menciona, por supuesto en capítulos que vienen desde la formación en Spinoza, en una educación espinosística, y por supuesto una consolidación en algo que me llamó mucho la atención, y de ahí voy a surgir unas preguntas, sobre todo en el tema del concepto y orientación hacia una educación no trivializante. Para mí, quiero decirle que esa palabra de lo trivial, usted hoy en día lo menciona en esta presentación, pero ahí es una pregunta que más adelante se lo haré antes de generar estos comentarios al respecto. Es para mí un orgullo, quiero decirle, y espero lo siento, una responsabilidad. Pienso que todo el sueño de cuando uno lee cualquier obra es poder contactar a su autor, hacerle y sentirlo sobre todo, y ver qué es su expresión hacia esa obra, porque uno sabe todo el esfuerzo que hay que hacer, de dónde nace realmente esa línea del tiempo para conseguir y consolidar, expresar lo que uno quiere hoy en día. Y quiero decirle, profesor Bula, que para
mí es un orgullo bastante grande, una responsabilidad. No soy filósofo, no soy de esa área, de esos conceptos, pero trato de poder ejercer desde mi campo como rector desde una institución de educación superior, poder estar en sintonía. Aquí voy a robarme unas palabras de Marta Peirano, es una escritora y periodista española, habla mucho del tema hoy en día de que sucede en las redes sociales, y me gustó un comentario que ella hacía. Digo que le escuchaba, por supuesto, sobre el libro que ella escribió y que solo pueden decir los amigos que leerlo es como hablar con el escritor. Y que por suerte ella tiene muchos amigos y que se lo dicen a cada rato, y espero que estas personas que hoy en día hacen parte de esta cátedra lo sientan también. Y pienso, profesor Bula, que hoy quiero decirle que tengo la fortuna de poder hablar con el escritor de este libro tan importante. Es pocas personas las que hoy en día se atreven a escribir sobre educación realmente. Muchos queremos expresar, pero a veces sentimos el temor hacia algo tan importante que es en ese sentido. En esa línea, permítame con mucho cariño, con mucho respeto, unas preguntas como muy orientadoras que sé que todos van a poder, y tenemos muchas personas que hoy en día están pudiendo participar. Pero para mí me surge una primera pregunta, y es sobre por qué, desde su perspectiva, por qué desde su estudio, de dónde nace esa vocación o ese tipo de formación sobre la filosofía de Spinoza, y que usted muy bien declina en su libro. Esa es una primera pregunta. Quiero generarle de una vez las tres para poderla cerrar y darles oportunidad a todos los participantes. Igualmente viene encaminada hacia esa parte de lo trivial, y en su momento nos encamina hacia una educación no trivializante. Y me surge la pregunta, ¿por qué está usted seguro que ese es realmente nuestro camino? Usted nos da un preámbulo en su presentación, en muchas cosas, y en lo cual se me hace para mí obligatorio. Y una final es: uno sueña, y cuando escribe, pues uno deja unos aportes en la vida y en las cosas. ¿Y qué sería? Yo le puse un título y ofrezco disculpas si voy mucho más allá en la confianza, pero ¿qué sería Bula Educación para el Cambio? ¿Qué es el concepto? ¿Qué es lo que usted percibe en estos momentos tan importantes que hoy en día estamos viviendo, y que nos lleva, por supuesto, a mirar unos panoramas? Muchos educamos para el emprendimiento, como usted bien lo dice, y le hace una crítica. Y cierro con algo que me dejó en las últimas páginas de su libro, y se lo comentaba yo muy coloquialmente. ¿Por qué esa crítica hacia la métrica de la cohesión, y en particular a los grupos de conciencias? De nuestra parte y de nuestra red de los rectores, de nuestra red TTU, 30 instituciones hoy en día técnicas, tecnológicas, universitarias, de toda esta comunidad académica que hoy en día necesitamos un tiempo, un espacio, y hoy en día aprovechar las tecnologías. Ese agradecimiento para usted, profesor Germán, y esas preguntas son con mucha responsabilidad, con mucha sensatez, y por supuesto decirle que muy agradecido de este espacio, muy amable. Muchas gracias, doctor Lenguerque, por las preguntas. Tengo que decir, la reflexión sobre estos problemas básicos no está de ninguna manera cerrada para quienes no han estudiado filosofía, humanidades. Todo lo contrario, se enriquecen con diferentes voces, y le agradezco mucho esas palabras y esa digamos, invitación de amistad. ¿Por qué Spinoza? ¿Por qué me gusta Spinoza? En Spinoza hay una cosa que se llama la inmanencia. Esto es un tema muy de filosofía. La idea es que en vez de plantear un mundo, digamos, con dos planos, un plano terreno y un plano trascendente, donde ponemos nuestras esperanzas en lo trascendente, muy de cierto pensamiento religioso, en Spinoza todo existe en un mismo plano de inmanencia, que en muy pocas palabras nos pone la tarea de construir el cielo aquí y ahora, no allá en otra vida. Y esa
Y esa tarea es en lo que yo estoy. Tengo que aclarar sobre el emprendimiento. Digamos, en sí mismo no tiene nada de malo. ¿Sí? Es muy bueno, es importante. Hay, por ejemplo, habilidades de flexibilidad cognitiva muy propias del emprendimiento, porque el emprendedor, ¿quién es? El que descubre algo nuevo, que descubre un nicho nuevo en el mercado. Eso implica flexibilidad, eso implica metacognición, eso implica pensamiento lateral, tipo Edward de Bono y estas cosas. El tema es que no sea nuestra única mirada, que no nos volvamos cíclopes de un solo ojo. ¿Listo? Y eso tiene que ver con la idea de educación no trivializante. Educación trivializante es a una misma entrada, un mismo input, un mismo output. Producir maquinitas. Las máquinas no triviales son capaces de producir nuevas respuestas, de autoprogramarse y producir nuevas respuestas no esperadas, no contempladas en pruebas estandarizadas. Voy adelantando ahí un poquito de la respuesta a la cuarta pregunta. ¿Listo? ¿Y por qué pienso que es el camino? Claro, cuando se aboga por el cambio, se dice el cambio es peligroso, pero ahí no se contempla el peligro que entraña el quedarse haciendo lo mismo. ¿Sí? Es decir, ciertamente hay un riesgo en el cambio. La pregunta es si ese riesgo es mayor a conservar lo que ya se viene haciendo, como el hermano en el descenso al Maelstrom de Poe que se aferra al mástil del barco que tanto tiempo le ha servido, tan buen barco que era, pero en tiempos de crisis, de pronto es más riesgoso la permanencia que el cambio. En todo caso, esto sí tiene que ver con una manera de ser que yo tengo, que es esta idea de estar muriendo constantemente. Hay una cosa en psicoanálisis que se llama matar al padre. Es importante tener maestros, pero es importante desenamorarse, desembarazarse de los maestros. Este libro es de 2017. Y mi desarrollo intelectual ha continuado y ha implicado una cierta separación de Spinoza. Entonces, en respuesta a la pregunta, la educación para el cambio, que agradezco, yo creo hoy en día que lo más importante es como rehumanizarnos. Y enfatizaría en eso. En la cultivo de la empatía, de la sensibilidad, incluso de la espiritualidad, más allá de cualquier tema confesional, ¿sí? Creo que la manera en que lleva viviendo la humanidad desde, no sé, la segunda mitad del siglo XX ha desgastado muchísimo el alma humana, ¿sí? Eso no implica abandonar los computadores, ni abandonar el emprendimiento, ni abandonar las ingenierías, ni mucho menos. Pero implica tomarlos de una manera que sean herramientas para una meta superior. ¿Sí? No crecer por crecer, no avanzar por avanzar, sino tener unas metas más altas. ¿Sí? ¿Qué es el crecimiento sin talanquera, sin norte? Cáncer. ¿Qué es el cáncer? Son células que están creciendo por crecer, sin relación a una unidad más alta. ¿Sí? El niño que está ahorrando para comprarse una bicicleta y hace mandados, para en un momento, porque ya tiene suficiente para la bicicleta y eso le da la medida de cuánto crecer. Hay un fin superior. Nuestra sociedad actual hace y hace, crece y crece, sin un norte, sin un para qué. Y eso me parece que puede ser un crecimiento, digamos, enfermizo. ¿Listo? Con lo que llego al tema de la métrica, o del énfasis en lo cuantitativo, en este tipo de medición. Un problema, ya lo mencioné en la presentación, que es el tema de la metrocosmética, de la satisfacción superficial, cosmética de indicadores. ¿Sí? Hay otro tema que es que
A veces las cifras dan más bien ilusión de exactitud, ilusión de control, que control realmente. De nuevo, en este libro Cuantas o a los burócratas alegres que mencioné, lo trabajamos. ¿Qué pasa? Muy rápidamente. Yo no puedo sumar 5 peras más 7 manzanas, porque no estoy sumando cosas iguales. Necesito sumar 5 piezas de fruta más 7 piezas de fruta. Entonces, para poder hacer una operación cuantitativa, primero tengo que hacer una abstracción. Tengo una pérdida de información al inicio de la operación matemática. Luego puedo hacer una operación matemática todo lo compleja que yo quiera, una estadística de lo más precisa del mundo. Pero esa estadística solo parece precisa porque al inicio de la operación, con la abstracción cuantitativa, ya he perdido la exactitud. Para decirlo muy brevemente. Pues eso sería por ahora. Podemos volver a todo esto, pero digamos un poquito para dar campo a más preguntas. Muchas gracias, Germán, por estas reflexiones. También tenemos una pregunta del chat. Preguntan, cuando no es posible hacer metacognición directa del estudiante en clase, entonces el papel del mediador y o educador ya no podrá ser el de alfarero que quiere transformar su propia persona y la de otros. No, justamente, digamos, mi idea es que hay que abandonar esa idea del alfarero, ¿sí? No es yo imprimiéndole una forma al estudiante, sino justamente enseñándole metacognición al estudiante, poniéndole lo que llama Heinz von Förster preguntas auténticas, no preguntas que ya yo tengo la respuesta en mi libro de respuestas, ¿sí? En la clave de respuestas del examen, sino preguntas para las que no hay respuestas, que toca desarrollar respuestas. Y si pongo a los estudiantes a desarrollar respuestas, los entreno en la metacognición y son ellos los que empiezan a andar solos, a tener su propia capacidad de metacognición, desarrollar sus propias respuestas. Vale, vamos, muchas gracias, Germán. Vamos a dar paso al director ejecutivo que tiene una pregunta. Sí, hay una pregunta que la voy a presentar de la siguiente manera. A propósito del tema de la rehumanización a la que has hecho referencia durante esa intervención, centrado muy principalmente en el papel de la transformación de los jóvenes y un poco señalando aquello de que hay que liberar a los hijos de la vocación de sus padres. Se pregunta entonces, ¿cuáles son los problemas filosóficos en ese camino a la rehumanización? ¿Cuáles son los problemas filosóficos que enfrenta la educación hoy? Es la pregunta, Germán. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la pregunta y por todo. Yo creo que el siglo XX y lo que va del XXI ha sido un siglo de unilateralidad. El hombre occidental que somos, producto de este siglo XX y XXI, yo me lo figuro como un hombre con un brazo muy debilucho y casi que así como con los músculos comprimidos y un brazo muy fuerte. Somos buenísimos para llegar a la luna, para hacer computadores, para producir, para masificar, pero hemos dejado de lado ciertos tipos de inteligencia, ciertas capacidades, ciertas prácticas, ciertos saberes que tenemos muy débiles y la desproporción nos está lastimando. A veces en el salón de clase, cuando en ese tiempo de antaño, de hace quién sabe cuánto que había salones de clase, porque ahora
yo le decía a los estudiantes, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que entrase a este salón un loco con un palo en la mano o un loco con una metralleta? ¿Qué quiero decir? El desarrollo técnico, en ausencia del desarrollo de sabiduría, es de hecho malo. ¿Sí? En un colegio que yo trabajé me tocaba darle clases a un muchacho con ciertos problemas, ciertos retrasos cognitivos, pero era un muchacho de 16 años, gigante, era gordo, grande, fuerte, medía como 2 metros. Y era un problema de seguridad en el colegio este muchacho, porque su desarrollo en fuerza, como no estaba empatado con un desarrollo cognitivo, era de hecho un peligro, ¿cierto? Es decir, el desarrollo unilateral por sí mismo es un problema. Todos los problemas filosóficos que toca enfrentar Felipe son los que hemos dejado de lado, los que tienen que ver con el desarrollo espiritual de los seres humanos, los que tienen que ver con la inteligencia no calculadora, la inteligencia de las máquinas, sino con la inteligencia meditativa, con el pensamiento calculador, como dicen, con el pensamiento meditativo, como dice Martin Heidegger, con la posibilidad de imaginarse y pensar nuevos mundos, lo que Heidegger llama lo poético. ¿Sí? Básicamente tenemos que empezar a hacer pesas con el otro brazo. Y empezar a emparejarnos un poquito. Gracias, Germán. Tenemos una última pregunta para el día de hoy que nos dejaron por el chat. Dice, los griegos hablaban de arete, que significa capacitación para pensar, para hablar y para orar con éxito. En educación, ¿qué debe ser la excelencia según su óptica? Gracias, sí. Entonces, sí, arete es la excelencia. ¿Sí? Ahora, hay en la República de Platón aparece la siguiente expresión. Arete a plus. A es partícula negativa, plus es más, como plus, digamos, ¿cierto? Arete a plus, arete sin más, quiere decir arete, digamos, sin apellido. ¿Qué quiero decir? Existe la excelencia del violinista, que es tocar muy bien el violín. La excelencia del futbolista, la excelencia del alfarero, la excelencia del... etc. La excelencia sin más es la excelencia en el asunto de ser un ser humano. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, Diomedes Díaz fue un músico excelente, pero no era un ser humano excelente, estaba lejos de ello. O Maradona fue un futbolista excelente, pero no era un ser humano excelente, o sea, esa arete a plus, ¿cierto? Tiene que ver con esto de la especialización, ¿no es cierto? Nos especializamos en ser esto excelente, esto excelente, esto excelente, y queda de lado una excelencia humana. Hablando de los problemas filosóficos que tenemos pendientes, una excelencia humana que no tenemos tan bien pensada, que no sabemos tan bien en qué consiste. Y que deberíamos en filosofía pensar y en las instituciones educativas cultivar, porque eso va de la mano, no se pueden pensar las cosas en el vacío. ¿Sí? Toca ir pensando qué es esa excelencia humana, por un lado, y ir bregando a producirla por otro, más allá de esa especialización ciclopea en solo unos aspectos del quehacer humano. Esa sería básicamente mi respuesta. Bueno, muchas gracias, Germán, por permitirte este espacio para compartir tus reflexiones con nosotros. Gracias también al rector y presidente Omar Lenguerque por sus comentarios y por acompañarnos en esta sesión. Agradecemos a todos los directivos y los funcionarios de ASCUN, de ASIED, del SUBE, a los funcionarios del Ministerio de Educación, docentes, estudiantes e investigadores que nos acompañaron en esta sesión. Agradecemos también al rector ejecutivo por acompañarnos y por instruirnos al inicio de la sesión.
Les recordamos que la próxima conferencia será el jueves 24 de junio a las 11 de la mañana y la impartirá el doctor Víctor Manuel Gómez. El comentarista invitado será el rector del ITA de Buga, Gustavo Rubio. Y además les dejo aquí en el chat el link de inscripción que ya se encuentra nuevamente abierto para esta conferencia. Los que ya se inscribieron a la cátedra ya están inscritos. Aquellos que de pronto no se hayan inscrito, aquí está el link para que puedan inscribirse y les llegue el link. Agradecemos a todos por su activa escucha y participación y esperamos que nos veamos pronto en la próxima sesión. Muchas gracias de nuevo. Solamente estoy poniendo en el chat, que es que no había podido como que no me había servido. Estoy poniendo mi correo electrónico para quien me quiera contactar por cualquier motivo, ¿listo? O si desea la presentación, etcétera, pues. Muchísimas gracias. Vale, hasta pronto para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a la red. Y muchas gracias en serio por toda la gestión. Que esté muy bien, que tenga muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor Germán, muchas gracias a todos. Un grande abrazo y que tengan todos un buen día. Muy amable, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien.